Bienvenidos una vez más a nuestro espacio, su espacio, donde desentrañamos los misterios, las tendencias y sobre todo, las grandes bombas que sacuden el mundo del entretenimiento. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que, les aseguro, hará que se agarren a la silla. Porque cuando se juntan dos nombres que resuenan con tanta fuerza como Demet Özdemir y Can Yaman, y le añadimos la palabra bomba, bueno, las posibilidades son infinitas y todas ellas, francamente emocionantes. Así que si aún no lo han hecho, esta es la oportunidad perfecta para que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita, porque con el contenido que les traigo hoy, no querrán perderse ni un solo detalle de lo que viene. ¿Listos para el bombazo? Yo sí, y estoy deseando contárselo todo. Verán, en el universo de las celebridades turcas, hay parejas que brillan con luz propia, y luego están aquellos nombres que incluso cuando sus caminos se separan, siguen generando un eco inmenso. Y si hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, estamos hablando de un fenómeno que trascendió fronteras, conquistó corazones y dejó una huella imborrable en la historia de las telenovelas. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de química explosiva, de miradas que lo decían todo y de historias de amor que nos engancharon hasta el último segundo. ¿Recuerdan Erkencikus? Claro que sí. Esa serie fue un antes y un después, y gran parte de su magia se debió a la innegable conexión entre Demet y Can. Pero hoy no vamos a hablar del pasado, aunque sea glorioso. Hoy vamos a hablar de presente, de futuro y de esa bomba que podría cambiarlo todo. Y cuando decimos cambiarlo todo, no estamos exagerando. Estamos hablando de un movimiento que podría redefinir sus carreras individuales, sacudir el panorama de las producciones turcas a nivel internacional y, por supuesto, hacer saltar de alegría a millones de fans en todo el mundo. ¿De qué se trata esta bomba? Bueno, como saben, tanto Demet como Can han seguido caminos separados profesionalmente desde que terminaron su exitosa colaboración. Han protagonizado otros proyectos, han explorado diferentes géneros, y cada uno ha consolidado su estatus como estrellas globales a su manera. Can Yaman, con su participación en producciones italianas y su gran popularidad en Europa, ha demostrado que su alcance va mucho más allá de Turquía. Y Demet Özdemir, con su talento versátil y su carisma arrollador, ha conquistado nuevos públicos y ha sido parte de proyectos que han resonado con fuerza. Sin embargo, los rumores, los deseos de los fans, las especulaciones, todo apuntaba a que tarde o temprano, de alguna manera, sus caminos se volverían a cruzar. Y ahora, mis amigos, es cuando la cosa se pone realmente interesante. Se está hablando con mucha fuerza de una posible nueva colaboración entre Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no se trata de una simple participación especial o de un cameo. Se habla de un proyecto conjunto, de un regreso triunfal que podría ser monumental. Imaginen por un momento, Demet Özdemir y Can Yaman juntos de nuevo en pantalla. No solo en una telenovela, que ya sería un acontecimiento, sino quizás en una película, en una serie de gran presupuesto para una plataforma de streaming internacional, o incluso en un proyecto que los lleve a explorar facetas completamente nuevas de su talento actoral. Las posibilidades son vertiginosas. Ahora, antes de que se emocionen demasiado, es importante hablar de los detalles que están circulando. Se dice que hay conversaciones muy avanzadas, que ambas partes han mostrado interés, y que hay guiones sobre la mesa. Lo que sí está claro es que si este proyecto se materializa, no será algo pequeño. Estamos hablando de una producción que apunta a ser un éxito global, aprovechando la enorme base de fans que ya tienen y atrayendo a nuevas audiencias. ¿Qué haría que este regreso sea una bomba? Bueno, la nostalgia juega un papel importante, claro está. Los fans recuerdan con cariño la química que compartían, las escenas icónicas, y la forma en que sus personajes se complementaban a la perfección. Pero más allá de eso, el potencial de crecimiento es inmenso. Ambos actores han madurado artísticamente, han adquirido nuevas experiencias y juntos, podrían crear algo que supere las expectativas, algo que marque un hito en sus carreras y en la industria. Pensemos en las dinámicas que podrían explorar. Ya no son los mismos jóvenes que conocimos en Erkencikus. Han vivido, han aprendido, han enfrentado desafíos. Un nuevo proyecto les daría la oportunidad de interpretar personajes más complejos, con historias más profundas, explorando relaciones y situaciones que reflejen su evolución como artistas y como personas. Quizás una historia de amor más madura, quizás un drama intenso, o incluso algo completamente inesperado que demuestre la amplitud de su talento. Y no olvidemos el factor del mercado internacional. Turquía se ha consolidado como una potencia en la producción.
de series y telenovelas, y Demet Özdemir y Can Yaman son dos de sus embajadores más reconocidos. Un proyecto conjunto de esta magnitud, con potencial para ser distribuido globalmente, sería una jugada maestra para consolidar aún más la presencia de la industria turca en el escenario mundial. Plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video o Disney, que ya están invirtiendo fuertemente en contenido internacional, podrían estar muy interesadas en un proyecto de este calibre. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué tipo de historia sería? Si fuera una comedia romántica, mantendrían esa chispa que los hizo famosos. Si fuera un drama, serían capaces de transmitir la profundidad emocional que exigen los papeles. La verdad es que el misterio es parte de la emoción. Pero imaginen la campaña de marketing, la expectación, el revuelo mediático que generaría un anuncio oficial. Sería sin duda uno de los eventos más importantes del año en el mundo del entretenimiento. También es importante considerar el impacto en sus carreras individuales. Para Demet podría ser una oportunidad para solidificar su estatus como una estrella internacional, más allá de los roles románticos. Para Can podría ser un regreso a sus raíces, pero con un enfoque más maduro y ambicioso, demostrando que su talento trasciende las barreras del idioma y la cultura. Y por supuesto, no podemos ignorar a los fans. La comunidad de seguidores de Demet y Can es una de las más apasionadas y leales que existen. Un regreso conjunto sería la materialización de un sueño para muchos, y la energía que ellos podrían generar, las conversaciones, los debates, la emoción, sería contagiosa. Imaginen los hashtags inundando las redes sociales, las teorías, las expectativas, sería una locura maravillosa. Los detalles exactos sobre el formato, la plataforma de distribución o la trama aún son escasos, lo cual añade una capa adicional de intriga. Pero precisamente esa incertidumbre es lo que hace que esta bomba sea tan explosiva. Porque cuando algo tan esperado y deseado está en el aire, y los nombres involucrados son tan potentes, el impacto potencial es incalculable. Es posible que este proyecto no sea una telenovela tradicional. Quizás sea una miniserie, una película, o incluso algo más innovador. Lo que sí sabemos es que si las negociaciones llegan a buen puerto, y ambos actores deciden embarcarse en esta aventura juntos, estamos ante un evento que podría redefinir sus trayectorias y dejar una marca indeleble en la industria. Sería, como dijimos al principio, la bomba que cambiará todo. Estamos viviendo un momento fascinante en el mundo del entretenimiento, donde las colaboraciones inesperadas y los proyectos ambiciosos están a la orden del día. Y si Demet Özdemir y Can Yaman se unen para crear algo nuevo, algo que combine su química probada con nuevas visiones y desafíos, el resultado podría ser sencillamente espectacular. Por ahora, debemos mantener la esperanza y estar atentos a las noticias oficiales. Pero mientras tanto podemos dejar volar nuestra imaginación, soñar con las posibilidades, y esperar con ansias ese momento en que se confirme esta noticia que podría hacer historia. *** Profundizando en el impacto y las posibilidades ***. Analicemos con más detalle por qué este hipotético regreso de Demet Özdemir y Can Yaman sería mucho más que un simple reencuentro nostálgico. Estamos hablando de la convergencia de dos fuerzas imparables en la industria del entretenimiento turco, con un alcance que se ha extendido exponencialmente más allá de sus fronteras. Desde el final de Erkenci, ambos actores han tomado caminos profesionales distintos, pero igualmente exitosos. Demet Özdemir, por ejemplo, ha demostrado una versatilidad admirable. Con proyectos como Kara Para Aşk y Doğduğun Kaderindir, ha explorado dramas más profundos y personajes con mayor complejidad psicológica, consolidando su reputación como una actriz talentosa y capaz de abordar diversos géneros. Su carisma natural y su habilidad para conectar con el público la han convertido en una figura querida y respetada a nivel internacional. Ha sido embajadora de marcas globales y ha participado en eventos de gran envergadura, lo que demuestra su creciente influencia en la escena del entretenimiento mundial. Por su parte, Can Yaman ha dado pasos audaces para expandir su carrera en mercados no turcos. Su incursión en producciones italianas, como Viola come il mare, y su participación en la serie de Disney y El Turco, evidencian una estrategia clara de diversificación. Su atractivo físico y su personalidad magnética, sumados a su dominio del italiano, le han abierto puertas en Europa, donde goza de una enorme popularidad. Se ha convertido en un fenómeno mediático, generando un seguimiento masivo en redes sociales y atrayendo la atención de productoras internacionales interesadas en su potencial. La combinación de sus trayectorias individuales, marcadas por el éxito y el Cr.
Cimiento artístico es precisamente lo que hace que una nueva colaboración sea tan prometedora. Ya no son los actores jóvenes y emergentes que conquistaron al público con su chispa inicial. Son artistas maduros con más experiencia, con un bagaje de roles que han enriquecido su paleta interpretativa. Esto les permitiría abordar personajes con una profundidad y matices que quizás en su anterior proyecto no hubieran sido posibles, o que requerían una madurez que ahora poseen. Imaginemos las posibilidades argumentales. Si antes nos cautivaron con una historia de amor juvenil y enérgica, ahora podrían explorar un romance más complejo, lleno de obstáculos, con personajes que lidian con los desafíos de la vida adulta, las responsabilidades, las desilusiones y la resiliencia. Podría ser un drama con tintes históricos, una historia de venganza, un thriller psicológico, o incluso una aventura épica. La clave estaría en encontrar un proyecto que no solo capitalice su química previa, sino que también les permita brillar individualmente y como dúo, explorando nuevas facetas de su talento. El factor de las plataformas de streaming es crucial en este escenario. Con la creciente demanda de contenido internacional de alta calidad, una producción protagonizada por The Method de Mir y Can Yaman, con un potencial de alcance global, sería una apuesta segura para plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Disney o incluso HBO Max. Estas plataformas buscan activamente proyectos que aseguren una audiencia masiva y fidelizada, y la pareja Ozdemir Yaman garantiza precisamente eso. La inversión en un proyecto de esta envergadura sería justificada por el retorno esperado en términos de visualizaciones y suscripciones. Además, la calidad de producción, la cinematografía y la dirección artística seguramente estarían a la altura de los estándares internacionales, elevando aún más el valor del producto final. La maquinaria de marketing que rodearía un proyecto de esta naturaleza sería formidable. El simple anuncio de su colaboración generaría titulares en todo el mundo, revolucionaría las redes sociales y pondría en vilo a millones de fans. Las estrategias de marketing incluirían campañas globales, apariciones en programas de televisión de renombre, entrevistas conjuntas y una intensa actividad en redes sociales, creando una expectación sin precedentes. La nostalgia de Erkencikus se mezclaría con la anticipación por ver a estos dos talentos, ahora más maduros y con nuevas experiencias, juntos de nuevo en un proyecto ambicioso. Incluso podríamos especular sobre la posibilidad de que este proyecto no sea una serie tradicional. Quizás sea una película de gran presupuesto con proyección internacional, o una miniserie de corta duración pero de altísimo impacto. La flexibilidad de los formatos modernos permite explorar diversas opciones que se adapten mejor a las agendas y visiones artísticas de los actores. Lo importante es la sinergia y la propuesta de valor que ofrecerían juntos. Desde una perspectiva de negocio para la industria turca, esto sería un golpe de maestro. Consolidaría aún más su posición como un exportador de contenido de entretenimiento de primer nivel. Al presentar a dos de sus estrellas más reconocidas en un proyecto destinado al éxito global, se abrirían nuevas puertas y se fortalecerían las relaciones comerciales con productoras y distribuidores internacionales. El efecto de Metican podría ser un catalizador para la promoción de otros talentos y producciones turcas en el mercado global. Y por supuesto están los fans. La legión de seguidores de Demet Özdemir y Can Yaman es una de las comunidades más dedicadas y activas en el panorama del entretenimiento. La posibilidad de verlos juntos de nuevo no es solo un deseo, es una esperanza ferviente que ha sido alimentada por años de especulaciones y anhelos. Su regreso significaría la materialización de un sueño para muchos, una oportunidad para revivir la magia que compartieron y para verlos brillar una vez más. Las interacciones en línea, los debates, las teorías de conspiración y la euforia colectiva serían la banda sonora de este potencial regreso. El factor de la audiencia potencial es incalculable. Erkencikus no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno en América Latina, Europa y otras partes del mundo. La base de fans acumulada durante esa exitosa etapa, sumada a sus seguidores individuales actuales, conformaría una audiencia potencial masiva para cualquier proyecto en el que participen juntos. Esta es una garantía para cualquier plataforma o productora que decida apostar por ellos. Sin embargo, debemos recordar que hasta que no haya un anuncio oficial, todo esto se mantiene en el terreno de la especulación y los rumores, aunque muy fundamentados. Las negociaciones entre actores de este calibre, productoras y plataformas de streaming son complejas y pueden llevar tiempo. Pueden surgir imprevistos, pueden cambiar las prioridades. O puede que simplemente el proyecto no llegue a buen puerto.
Pero la mera posibilidad de que esto suceda es suficiente para mantenernos a todos en vilo y expectantes. La incertidumbre en este caso es un ingrediente clave de la emoción. El misterio sobre el formato, la trama y la plataforma de distribución añade un aura de intriga que solo aumenta el interés. Cuando una noticia de esta magnitud está en el aire, y los nombres involucrados son tan potentes, el impacto potencial es incalculable. En definitiva, si The Method de Mir y Kanyaman deciden unir sus talentos nuevamente, no solo estarán regalando a sus fans un reencuentro muy esperado, sino que estarán redefiniendo sus propias carreras, fortaleciendo la industria del entretenimiento turco a nivel mundial y, sin duda alguna, creando un evento que hará historia. Sería, como dijimos al principio, la bomba que cambiará todo. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este recorrido por una de las noticias más emocionantes y especuladas del momento. Hemos explorado la posibilidad de un regreso que podría ser épico, la sinergia entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, y el impacto que esto podría tener en sus carreras y en la industria del entretenimiento a nivel global. Sin duda es un escenario que nos llena de expectativas y de ilusión. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan apasionante. Espero de corazón que les haya gustado tanto como a mí investigar y compartirlo con ustedes. Ahora, la pelota está en su tejado. Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes de esta posible bomba? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver a Demet y Can protagonizar juntos? Anímense a compartir sus ideas y sus expectativas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha hecho soñar o simplemente les ha sacado una sonrisa, no duden en darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Tampoco olviden compartir este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de The Method de Mir y Kanyaman, para que todos estemos al tanto de esta posible gran noticia. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, esta es la oportunidad perfecta. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y primicias. Nos vemos muy pronto con más sorpresas. Hasta la próxima.